Asambleísta Esther Cuesta. Asambleísta Esther Cuesta. Ausente. Asambleísta Encarnación. Asambleísta Encarnación Ducci. Ausente. Asambleísta Augusto Espinosa. Buenos días, presente. Presente. Buenos días. Asambleísta Lexi Loor. Asambleísta Lexi Loor. Ausente. Asambleísta Fabricio Villamar. Asambleísta Fabricio Villamar. Ausente. Asambleísta Fernando Flores. Presente. Presente. Señor presidente, me permite informar que existen 8 asambleístas presentes, por lo tanto tiene el quórum reglamentario. Muchas gracias, señorita secretaria. En la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y de acuerdo al artículo 2 del pronunciamiento del CAL 2019-2021-001 del 16 de marzo del 2020, nos instalamos en la sesión número 063-2019-2021, modalidad virtual. Señorita secretaria, por favor, dé lectura al orden del día. Señor presidente, la convocatoria dice así: Quito, 4 de junio del 2020, convocatoria a la sesión 063-2019-2021, modalidad virtual. Señoras y señores asambleístas, por disposición del asambleísta Fernando Flores Vázquez, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, y de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 27 y el numeral 3 del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con el numeral 2 del artículo 8 y numeral 4 del artículo 10 del reglamento de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales, y con los artículos 3 y 7 del reglamento para la implementación de las sesiones virtuales y teletrabajo emergente en la Asamblea Nacional, se convoca a ustedes a la sesión número 063-2019-2021, modalidad virtual, a realizarse el día viernes 5 de junio del 2020, 10 horas, a través de la plataforma aplicación Zoom, accediendo con la ID de la reunión 865-962-2456, contraseña 568-703, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Punto único: recibir la comparecencia del señor ministro de Defensa Nacional, Osvaldo Jarrín, para que dé conformidad con el oficio número 386 Sepsirisi FPB 2020 de 2 de junio del 2020, exponga, entre otros, el contenido del acuerdo ministerial número 179, con el que expide el reglamento de uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas. Atentamente, abogada Denise Zurita Chávez, secretaria relatora de la comisión. Hasta ahí, señor presidente, la presente convocatoria. Muchísimas gracias, señorita secretaria. Señoras y señores legisladores, pongo a su consideración el orden del día. Cuento con su respaldo. Muchísimas gracias. Señorita secretaria, por favor, dé lectura al punto único del orden del día. Presidente, el punto único dice así: recibí la comparecencia del señor ministro de Defensa Nacional, general Osvaldo Jarrín, para que dé conformidad con el oficio 386 Sepsirisi FPB 2020 de 2 de junio de 2020, exponga, entre otros, el contenido del acuerdo ministerial número 179, con el que expide el reglamento de uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas. Hasta ahí, señor presidente, este punto único. Muchas gracias, señorita secretaria. Señoras y señores legisladores, damos la bienvenida al señor ministro de la Defensa, general Servicio Pasivo, Osvaldo Jarrín. Señor ministro, muchas gracias por estar acá presente. Y bueno, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente de la comisión, distinguidos asambleístas. Quiero agradecer la oportunidad que se me da para nuevamente tener el honor de conversar, exponer y dar oportunidad que exista la discusión, si es que corresponde, al acuerdo ministerial número 179, mediante el cual el Ministerio de Defensa, en las atribuciones que le corresponde, emite una norma de conducta denominada uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas. Si me permiten, para analizar el contenido previamente, quisiera fundamentar en qué consiste prácticamente el pensamiento de la implementación de normas que son de carácter constitucional, pero previamente hay que considerar que la gobernabilidad
tiene que superarse ese paradigma social de que únicamente dependen de las decisiones y la reacción social ante las decisiones políticas en un Estado. En mi concepto y de muchos autores en los que me he inteligenciado, la gobernabilidad no es exclusivamente del gobierno, sus decisiones políticas y de la población, sino el intermediario clave son los órganos de control, los otros poderes del Estado y finalmente las instituciones que viabilizan y determinan las políticas públicas para su cumplimiento. Esto no quiere decir que se quedan en dos elementos, sino en todo el conjunto de representantes sociales y de los poderes del Estado para que se hagan realidad las políticas públicas que tratan de avanzar hacia la solución de los problemas en la sociedad. Un segundo aspecto que tiene que ser también considerado es el conflicto social. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el pensamiento que se tiene acerca del conflicto social? Se cree, y en idéntica forma es un paradigma no superado, de que las Fuerzas Armadas están para resistirse a la población. No tiene lógica, no tiene fundamento. El conflicto social tiene un carácter funcional específico dentro de la sociedad. Y hay que referirnos a Lewis Coser. El funcionalismo significa considerar al conflicto social como un factor de progreso social. No se puede llegar a la solución efectiva de los problemas en la sociedad si no hay decisiones que son establecidas mediante políticas públicas para la solución de los problemas. Si es que nosotros tuviéramos una sociedad en una paz seráfica, sería considerarle como un cementerio. Tiene que haber conflicto social. Necesariamente es positivo, es funcional, es necesario para que haya progreso en la sociedad. No estamos en contra de un conflicto social. Lo que sí consideramos que el conflicto social debe entrar dentro de los cánones democráticos como puede existir en cualquier institución que juntamente con la población busca la solución de los problemas de la sociedad. Si es que es un factor de progreso social, al mismo tiempo tienen que realizarse los cambios sociales. Para eso es el conflicto social, para que haya cambios en la sociedad, para que haya los cambios que se necesitan en las diferentes organizaciones, sistemas, medidas, decisiones que se toman para que con ese cambio social se logre la solución de los problemas. Pero este conflicto social, para que sea democrático, no puede quebrantar el orden público, el orden constitucional. Si es que se quebranta, se deja de tener el derecho a la resistencia. Desde mucho antes, en la formación del Estado, Rousseau ya consideró necesario que haya una limitación al ejercicio del poder político en un Estado. Y desde ahí se considera, no digamos solo en nuestra Constitución, que la resistencia esté garantizada, sea constitucional. Ese derecho a la resistencia va de la mano con el conflicto social que debe realizarse en una sociedad y que debe existir. Pero este derecho a la resistencia tiene que en idéntica forma ser democrático. No puede existir un Estado que se norme simplemente por ejercicio de la fuerza. No puede existir un Estado con anomia, sin considerar las normas, las leyes, sin que la Asamblea ejerza el control de la sociedad a través de las leyes, porque para eso es la sociedad organizada, política, jurídicamente establecida y que debe respetarse para su cumplimiento. Si es que se quebranta o si se quiere un caos o una anomia social, eso no es democrático y no es derecho a la resistencia. Eso es valerse de la resistencia como un instrumento para quebrantar el orden constituido. Y si es que estamos hablando de una limitación del poder, Max Weber claramente establece, tiene que haber un poder político diferenciado en cada uno de los poderes que tiene el Estado. Y esos poderes tienen autoridad en el Estado para la población. Y si es que hay poder, autoridad, se necesita leyes que normen la conducta, el comportamiento social y la vida social organizada. Y cuando esto se quebranta es porque las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley no están dentro de lo que corresponde de su normativa, también legal y constitucional. La policía y
esporádicamente, en casos excepcionales, como veremos más adelante, pasarán a apoyar a la Policía Nacional. Y somos instrumentos, funcionarios para hacer cumplir la ley. En estos términos, creo que el fundamento del Estado y la organización política, jurídica que tenemos debe ceñirse a las normas y comportamientos desde las leyes y el comportamiento social para que tengan efectividad en la vida social del Estado. Con esta introducción, permítame exponer el contenido del Acuerdo Ministerial número 179. Uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza. Con lo que acabo de establecer como introducción, no significa que hay un enfrentamiento Fuerzas Armadas y población. Sería absurdo. No son dos los componentes del Estado. Hemos indicado cuál es el fundamento de la gobernabilidad, la necesidad del conflicto social, el amparo del derecho que da a la resistencia, pero en idéntica forma la función que deben tener las instituciones para que se cumplan las leyes. Y si hay desacuerdos, si hay necesidad de un debate, de una discusión, de una demanda social mejor atendida por el Estado, el diálogo es la mejor medida y el mejor mecanismo que permita llegar a acuerdos definitivos en la solución de problemas que se traducen en las políticas públicas para el Estado. Quisiera presentar una matriz en la cual demostramos el estado de excepción o de calamidad pública mediante la cual se establece ese estado de excepción. Y esas son las situaciones mediante las cuales se fundamentan las operaciones militares, como vemos en el cuadro. No entramos en un conflicto armado directo de derecho internacional y se fundamenta también con la legítima defensa. Pero cuando estamos hablando de operaciones militares, es también necesario considerar la legítima defensa dentro de lo que está establecido en las leyes, incluyendo la última reforma del Código Orgánico Penal que se estableció en la Asamblea, precisamente por parte de la policía en su demanda. Y las Fuerzas Armadas, además de todo eso, en la planificación de las operaciones militares. Se establecen 5 niveles, porque no es como se considera muy elementalmente, muy simplificadamente y tendenciosamente, que es un asunto de represión, Fuerzas Armadas con población. Ese absurdo se elimina si es que se analiza, si se consideran los 5 niveles que se han establecido y que se han deducido de las leyes. De tal manera que solamente las Fuerzas Armadas participan en los últimos niveles, en última instancia, y en caso de ser necesario, y cuando ya se han agotado otros medios. Eso significa entonces que hay una correlación entre lo que es la resistencia y la violencia social con el uso progresivo, diferenciado de la fuerza. Esa correspondencia no está bien entendida. No significa que las Fuerzas Armadas salen y se emplean y reprimen, como se ha dicho frecuentemente. Es un craso error. Hay 5 niveles. Y estos 5 niveles están de acuerdo a lo que acabamos de manifestar desde su inicio. Es una relación político y militar, considerando que la policía es el primer órgano de empleo directamente relacionado y que la ley establece, la Constitución y la ley establecen que haya complementariedad, que haya apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Esa correlación está en función de la violencia que se vaya generando. Por tanto, no es una acción directa, Fuerzas Armadas y población, y la represión. Eso es un absurdo que no está contemplado en los 5 niveles que vamos a diferenciar. En el siguiente cuadro podemos ver que esta correlación que existe está directamente relacionada entre la intensidad de resistencia o de amenaza de la sociedad en cuanto haya manifestaciones, disturbios, amotinamientos. Es el primer nivel de riesgo latente. Ese riesgo latente tiene como respuesta en los niveles de fuerza solamente el contacto visual y la presencia militar de ser necesario.
directamente está manejándose con la Policía Nacional. Este primer nivel ni siquiera haría falta la presencia militar. Pero de todas maneras, de darse el caso, es solamente en observación, en prevención, en anticipación. Y eso, a más del contacto visual, da oportunidad a que haya otras manifestaciones en idéntica forma de muy baja manifestación, tanto de violencia como de presencia o de uso de la fuerza. El segundo nivel es de una resistencia pasiva. Y la respuesta es una verbalización, es decir, utilizar el diálogo, la persuasión, la invitación a que dejen de utilizar un escalamiento de la fuerza, una violencia que afecte a la sociedad. Tanto la policía como las Fuerzas Armadas están siempre atentas a dar seguridad, no solamente a los que se están manifestando, no solamente al motín, al disturbio, sino a toda la población, pero particularmente con quienes están saliéndose de la norma, saliéndose de la resistencia democrática respaldada mediante el derecho y que debe ser tranquilo. Esas instrucciones verbales que son las técnicas de control militar, lo que están haciendo es, inclusive hasta cuando haya resistencia defensiva, que haya solamente medidas de control y una presión física mínima. Si vamos al derecho internacional o a la práctica internacional, esto está considerado en el mundo, como dice Joseph Nye, de soft power, es decir, de técnicas más de carácter comunicacional, de verbalización, de diálogo, de persuasión, de convencimiento, para que se mantenga el orden. Y he puesto algunas veces ejemplos muy prácticos. El último que se realizó en este mes fue por TAME. Yo diría que es una de las manifestaciones ejemplares del más bajo nivel. Estuvieron hasta uniformados, con distancias de bioseguridad, con carteles que pedían, según sus derechos, según su forma de ver, un reclamo, una demanda de este sector social. Obviamente, ni siquiera la policía tuvo oportunidad de actuar porque no hacía falta. Simplemente presencia, simplemente verbalización. Y se dieron ruedas de prensa por los que estaban dirigiendo, por el liderazgo. Esa es una de las manifestaciones del más elemental nivel, que corresponde a un riesgo latente. Y por parte de la Policía Nacional, en este caso específico, solamente con presencia, con observación y contacto visual. Esa es la forma de cómo podemos ver en los niveles más elementales de la violencia por parte de la sociedad o de un grupo social que tenga derecho a la resistencia o a los reclamos que se presenten. Pero esto significa que puede seguirse escalando por diversos argumentos, por diversas formas. No hablemos de infiltrados o de la misma violencia generada por la manifestación, pero habría un escalamiento de la violencia. Cuando ya se escala a ese nivel de resistencia agresiva, estamos en el cuarto nivel. Y este cuarto nivel ya requiere de una acción más directa, con fuerza no letal. Ahí estamos hablando del hard power o técnicas duras. Este hard power necesariamente tiene que emplearse con armas no letales de dotación policial. Y si es que fuera necesario la presencia de las Fuerzas Armadas al superar las capacidades policiales, las Fuerzas Armadas se emplean en idéntica forma de doctrina, de equipamiento, de armas de control no letales, con el propósito fundamental de lo que dice un estado de excepción. Un estado de excepción dice que debe realizarse las técnicas y medidas necesarias para evitar el escalamiento de la violencia que afecte a la población en su totalidad, a la región, al área que se está dando protección, al área estratégica en la que se está estableciendo o sintiéndose amenazada. Y el último de los niveles es una resistencia agresiva agravada. Este es el tema de mayor discusión, porque se considera que es invento de los militares y que es el único nivel que existe
para enfrentarse o para reprimir a la población, lo cual es un absurdo, porque hay 4 niveles, como acabamos de explicar. Y en esta resistencia agresiva agravada se arremete contra el personal militar, para que esta agresión sea directamente para lesionar o causar la muerte del militar o del área que está siendo protegida por importancia estratégica. El país tiene áreas estratégicas vitales de las que depende su sobrevivencia, áreas estratégicas que afectan, si es que no están funcionando, a toda la población, no es solamente a un determinado sector. Entonces, la violencia agresiva, agravada, que se fija en la destrucción, lo que hace es lograr un quebrantamiento no solamente democrático, sino de las finalidades de estas áreas estratégicas y de sobre todo de la propia vida, tanto del personal militar como de otros. Aquí estamos hablando, en el principio más elemental sería derecho a la legítima defensa, a la autodefensa legítima. A partir de eso, estamos hablando también de la necesidad de que haya una correspondencia al nivel de violencia. Si se está buscando la muerte, herir y matar a un militar, la reacción no puede ser verbal, no puede ser de persuasión, tiene que estar en correspondencia a la intensidad de esa resistencia agresiva agravada. Esta es realmente la comprensión exacta de los diferentes niveles, cuando ya es el uso de la fuerza necesario por el último de los niveles, el último de los recursos, cuando ya no se tenga más oportunidades de reducir la violencia con verbalización, con disuasión, con agentes químicos, con armas no letales, y sigue escalando ese nivel de fuerza y de violencia por parte del amotinamiento o del disturbio. En ese caso, se tendrá que utilizar las armas de fuego con munición letal, siempre y cuando estas armas de fuego sean de dotación, con circunstancias específicas, con características determinadas en forma estricta. Y ese es el propósito de este acuerdo. Si es que establecemos normas de conducta, no pueden ser inventadas, no son propias exclusivamente de la Constitución. Tiene que fundamentarse, como es evidente, si no solamente queremos un comportamiento social, también debe haber un comportamiento institucional. Por esta razón, la Constitución de la República establece en el artículo 164 y 165 el establecimiento del estado de excepción, el establecimiento de zonas de seguridad establecidas y atribuidas mediante la Constitución para las Fuerzas Armadas y el empleo de la policía y de las Fuerzas Armadas. Aquí viene la complementariedad. Por esta razón, por esta razón, el artículo 154 de la Constitución establece ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que se requieran para su gestión. Con lo que estamos manifestando, según la Constitución, artículo 154, el ministro de Defensa, que dirige como representante de las Fuerzas Armadas, político, estratégico y administrativo, tiene facultades para poder emitir acuerdos y resoluciones que normen el funcionamiento institucional, que es lo que se pretende con este acuerdo ministerial. Y además de esta atribución establecida en la Constitución, se refuerza con el 425 de la misma Constitución, en donde están las órdenes de los diferentes documentos políticos que deben regir para normar a la sociedad. Si me disculpan, creo que hay un micrófono que nos está interrumpiendo. Sí, señor ministro, disculpe, ya cerré todos los micrófonos. Pero no solamente es la Constitución, sino todo un cuerpo legal, un respaldo que existe en las diferentes normativas y las cuales sirven de base para este acuerdo ministerial. Por ejemplo, la ley
de Seguridad Pública y del Estado. Es una ley orgánica, como bien se conoce. En el artículo 28 y 29 determina cómo se debe cumplir con un estado de excepción y en qué condiciones, con qué características. El artículo 35 de la misma Ley de Seguridad Pública y del Estado indica que las Fuerzas Armadas realizarán complementariedad a la Policía Nacional para apoyarles en el control del orden, el restablecimiento de la paz social que se requiere. La reforma del COIP en el artículo 9 establece las funciones y cuando la Policía Nacional, estando en funciones, podría causar lesión o daño o muerte inclusive a otra persona. Esto le está dejando una atribución que la misma Asamblea ya estableció en la reforma del COIP en el artículo 9. Y dice textualmente, en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación o cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados partes en el presente pacto, cuando estamos hablando del Pacto Internacional de Derechos Civiles, que también es un refuerzo, a más de la Constitución y de las leyes nacionales, este pacto podrán adoptar disposiciones en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación. Estos diferentes niveles están establecidos en 5. Por consiguiente, están establecidas las características, las condiciones especiales, cuándo y cómo se deben aplicar. Si nos referimos a la Convención Americana de Derechos Humanos, que es lo que más se discute y se cree que se está vulnerando a los derechos humanos, y es negativo, completamente, porque el artículo 27 habla de la suspensión de garantías y se habla de situaciones de emergencia que amenace la independencia o la seguridad del Estado y se puedan suspender obligaciones contraídas en virtud de esa convención. Y el artículo 32 establece correlación de deberes y derechos. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás. Por eso decíamos, no es solamente la seguridad de la manifestación o del disturbio que está realizándose en cualquier momento, sino de toda la población. Por la seguridad, dice, de todos. Y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Pero hay otros documentos en idéntica forma. Los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, numeral 12, 13 y 14. Prevén el numeral 12. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reconocerán que la fuerza y las armas de fuego pueden utilizarse solamente de conformidad con los principios 13 y 14. ¿Qué dice el número 13? Evitarán el empleo de la fuerza o, si no es posible, lo limitarán al mínimo necesario. Esos son los 5 niveles. Están estableciendo al mínimo necesario desde el nivel 1 hasta el nivel 4. Y el numeral 14 dice, solo podrá utilizarse armas de fuego cuando no se puedan utilizar medios menos peligrosos y únicamente en la mínima medida necesaria. Por eso decíamos, es el uso exclusivo, de última instancia, cuando todos los otros medios no han sido suficientes para contener la violencia, la destrucción y la resistencia agresiva agravada. Esto le hace a la fuerza que se emplee de una forma inevitable cuando se trate de proteger a la vida. Pero no siendo suficiente todo lo que acabamos de expresar, basados en la Constitución de la República, en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, es decir, con todos los fundamentos legales nacionales establecidos en el país para la vigencia y funcionamiento democrático del Estado. Tenemos que referirnos también a los instrumentos vinculantes internacionales. Con esto queremos decir, como establece la Constitución, y nuevamente tomamos en cuenta el 425 de la Constitución, son fundamento esencial los acuerdos que el Ecuador ha firmado, que se encuentran en la Constitución, como por ejemplo con Naciones Unidas. No hay afectación a derechos humanos, porque las mismas Naciones Unidas, con la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas manifiesta, póngame la siguiente ayuda, como se puede ver, principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Creo que no hay más claridad, mayor especificidad que por parte de los derechos humanos de Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado. ¿En qué se fundamentan o para qué sirven estos principios básicos? Para elaborar un código de conducta. ¿Cuáles son los lineamientos? Uno, que en primer lugar las armas de dotación sean de la institución. Es decir, no se puede con cualquier arma realizar el cumplimiento de misiones, que no estén con las armas de dotación. En segundo lugar, que el personal se encuentre en funciones. Tiene que estar en una planificación, cumpliendo órdenes. Es decir, cuando haya mando, fuerzas, una misión establecida y haya la institución que esté respaldando ese empleo. En tercer lugar, tiene que haber circunstancias especiales para el empleo de las armas. Estamos hablando de 5 niveles. Ahí están establecidas en qué circunstancias y cómo, en correspondencia a la violencia social que existe. En cuarto lugar, se debe advertir el uso de armas. Esta es la verbalización que habíamos manifestado en los niveles correspondientes. Hay que avisar, se va a emplear las armas de fuego como último recurso en situaciones de extrema necesidad. Y finalmente, en quinto lugar, se debe establecer el informe, porque hay canales de mando correspondientes. La tropa, los oficiales no van solos a cumplir una misión. Siempre hay mandos de nivel elemental, medio, superior. Existen sargentos, suboficiales, subtenientes, tenientes, coroneles, hasta que sea un coronel o un general el que esté en el mando operativo de empleo para que tome una decisión. No hay libertad, no hay discrecionalidad, no hay abuso de autoridad, hay planificación. Ese mando operativo o táctico es el que toma las decisiones para saber en qué nivel se encuentra y qué situación debe ser aplicada o qué mecanismo debe ser seguido. Y como sabemos, siempre que las Fuerzas Armadas se emplean, no se descentralizan. Siempre están bajo un mando único, que son los comandantes de operaciones y el jefe del comando conjunto como máxima autoridad para su empleo. ¿Por qué ese departamento del comando conjunto es el que realiza la planificación y es el que dirige, conduce, es el conductor estratégico de las operaciones militares? El comando conjunto tiene el mando integral, unificado para la conducción estratégica de las operaciones militares. Evidentemente, la ley dice el presidente de la República o delegado del comando conjunto, pero son para la conducción estratégica de las operaciones. Y no solamente de Naciones Unidas, también hay otras organizaciones internacionales. Hemos hablado y hemos considerado, por ejemplo, la Comisión Internacional de la Cruz Roja. Y es más específico cuando se habla del empleo de la fuerza y de las armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. No está esta página de las normas internacionales antes del oficio. A ver si regresamos cámara para pasarle directamente. Voy a presentar la portada de cada uno de los manuales que se han expresado en este sentido. Es el manual de normas internacionales que rigen a las operaciones militares. A ver si lo puede ver.
Este es el manual. Este manual, ¿qué dice? En primer lugar, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley desempeñan un papel fundamental en la protección de la vida, la libertad y la seguridad de las personas, tal como se garantiza en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Teniendo presente esto, se establece un código de conducta para funcionarios. La Cruz Roja Internacional establece un código de conducta. ¿Cuál es, en términos generales, como hicimos con Naciones Unidas? Dice, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra personas. Y aquí viene la aclaración. Salvo en defensa propia o de personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves, con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida. Normas que establecen, primero, las directrices deben orientarse. En primer lugar, estarán autorizados el personal a utilizar armas de fuego como armas de dotación. Luego, solamente se aplicarán en circunstancias apropiadas y de manera tal que disminuya el riesgo de daños innecesarios, que es lo que denominamos daños colaterales. Señalan los avisos de advertencia que deberán darse. Esto es la verbalización que está contemplada en las categorías. Siempre que proceda, cuando se vaya a hacer uso de un arma de fuego. Establezcan un sistema de presentación de informes siempre que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurran al empleo de armas de fuego en el desempeño de sus funciones. Esto lo dice la Comisión Internacional de la Cruz Roja. Pero este manual, en idéntica forma, también ha existido un segundo manual de la misma Comisión Internacional de la Cruz Roja para América Latina. Y es este manual. Este manual se denomina Violencia y uso de la fuerza. Lo que hace es, además de lo que ya ha establecido en ese código de conducta, este nuevo manual establece lo que estamos hablando. Correspondencia entre la violencia social y el uso de la fuerza por parte de los órganos, de los funcionarios, de las instituciones para hacer cumplir la ley. Cuando estamos hablando de Cruz Roja, no hace falta hacer una presentación, pero la Cruz Roja es imparcial, es neutral, es independiente y es esencialmente humanitaria. Y todo lo que establece es para proteger la vida de la población. Y siendo así, hemos tenido varias reuniones de trabajo con la Cruz Roja Internacional. La primera reunión tuvimos el 10 de marzo de este año. En esa reunión que tuvimos en mi despacho, recibí a la Comisión de América Latina para evaluar las consecuencias humanitarias que se pudo y que se tuvo en la crisis de octubre. Y ya conoció de este acuerdo ministerial. Por consiguiente, no estoy hablando de una aprobación o puesta a consideración, pero sí hemos investigado, hemos tenido el respaldo de organizaciones internacionales como Naciones Unidas, Derechos Humanos, la Comisión Internacional de Derechos Humanos y la Cruz Roja Internacional. De entre las reglas que establece la Cruz Roja Internacional, habla en el numeral 14.2.15, las armas de fuego contra personas se realizarán exclusivamente cuando haya circunstancias en las que se tenga que ejecutar por defensa propia o de las personas en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves, con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida.
con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a la autoridad. Para emplear esas armas de fuego, en primer lugar, debe identificarse, estar en funciones, pertenecer a una organización de una institución, como el caso que estamos hablando de Fuerzas Armadas. Debe haber previamente una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Se creará un riesgo de muerte o de daños graves a otras personas y resultará evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso. Cuando establecemos los 5 niveles, están especificadas la progresividad, la intensificación de la violencia y la correspondencia por el uso de las armas de fuego. Y profundiza mucho más. Inclusive da normas para el empleo de las diferentes operaciones militares. No estamos hablando de un reglamento militar, estamos hablando de la Cruz Roja Internacional. Y nos indica cómo se deben realizar las tareas de vigilancia, de registro, de bloqueos, de seguridad de rutas, de control de multitudes y de disturbios. Y la aplicación del toque de queda. Y cómo se aplica el toque de queda y qué medidas restrictivas se deben utilizar. Situaciones que no son conflictos armados, pero sí son de violencia. Estas son las diferentes características que se establecen como fundamento legal, a más de la Constitución y nuestras propias leyes, de instrumentos vinculantes internacionales, derechos humanos, Naciones Unidas, Cruz Roja Internacional. Y cabe mencionar como un punto de gran importancia que sin haber solicitado, después de la reunión que tuvimos el 10 de marzo, se nos pone una comunicación el día 29, mediante oficio, 29 de mayo, mediante oficio. Y posteriormente, el 2 de junio que estamos viendo en pantalla. Excelentísimo señor ministro, la misión para Ecuador del Comité Internacional de Cruz Roja tiene el agrado de saludarlo a propósito de la adopción del acuerdo ministerial que dispone la expedición del reglamento de uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza por parte de los miembros de Fuerzas Armadas. Al respecto, la Comisión Internacional de Cruz Roja reitera su disposición a apoyar todo esfuerzo de integración de los estándares internacionales contenidos en dicho reglamento, tales como la impresión de una cartilla basada en sus disposiciones. Asimismo, con el ánimo de seguir brindando al personal militar herramientas técnicas útiles en materia de la Comisión Internacional de la Cruz Roja, somete a su consideración la posibilidad de organizar conferencias virtuales sobre los estándares internacionales de empleo de la fuerza y armas de fuego contenidos en dicho reglamento para el personal encargado de su implementación y difusión. Dichas conferencias podrían dirigirse a un máximo de 40 participantes por sesión, con una duración máxima de 1 hora y media. Las capacitaciones referidas podrán versar sobre los siguientes temas. 1. Derechos humanos, seguridad y empleo de armas de fuego por agentes estatales. Empleo de fuerza y derecho humano a la vida. Empleo de la fuerza y derecho humano a la integridad física. Diferencia entre arbitrariedad y razonabilidad en el uso de la fuerza. Excelentísimo señor Raúl Osvaldo Jarrín Román, ministro de Defensa, Ministerio de Defensa Nacional. Como he dicho, no están avalizando porque no hemos sometido este documento, pero sí están al tanto de lo que se está tramitando y lo que se está discutiendo en nuestro país. Y lo que está haciendo es dando lugar a la siguiente fase que está establecida ya luego de la publicación en el registro oficial. Es decir, la fase operativa u operacional para la instrumentación, para que se respeten derechos humanos, para que se sepa cuándo emplear las armas de fuego, en qué circunstancias, en qué condiciones y con qué restricciones específicas. Es el respaldo que nos da la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Yo creo que con todo lo que acabamos de exponer, estamos haciendo en primer lugar una explicación, lo que fue motivo de la convocatoria.
¿Cuál es el contenido de este acuerdo ministerial? ¿Cuál es el fundamento? En primer lugar, teórico-político. Por eso habíamos hablado del conflicto social, la funcionalidad del conflicto social. El respaldo que se tiene para emitir este documento, que está la Constitución y las leyes del Ecuador. La forma de cómo vamos a apoyar en estados de excepción, artículo 35, a la policía en la complementariedad. Los 5 niveles que están establecidos. No hay discrecionalidad, no hay arbitrariedad. Hay meticulosa determinación de las circunstancias de empleo como último recurso, con las diferentes regulaciones como la verbalización, la advertencia, armas de dotación, comandos operativos que tomen la decisión. Yo creo que solamente quienes no tengan conciencia de lo que es la gobernabilidad, del respeto a las leyes, a los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, órganos de control, operadores de justicia. La institución lo que hace es establecer la normativa regulada, establecida específicamente para que no haya conjeturas. Y si estamos respaldados inclusive por instrumentos vinculantes internacionales, no hay ninguna arbitrariedad. Derechos humanos están protegidos, estamos ayudando, porque la seguridad de la población en su totalidad es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, artículo 158. Y no podemos considerar de que las Fuerzas Armadas salgan a controlar un evento que esté específicamente determinado por la Policía Nacional. Respetamos, como dice la Constitución, las Fuerzas Armadas no se emplean en el orden interno. Tenemos la obligación, primero porque dice la Constitución. En segundo lugar, porque nuestro país no tiene 3 fuerzas. Y explico. Muchos países tienen 3 fuerzas. Lo tiene Estados Unidos. Estamos viendo cómo la Guardia Nacional se está empleando en los diferentes estados. A más de la policía, a más de las Fuerzas Armadas, hay una tercera fuerza. En Estados Unidos, la Guardia Nacional. En Francia, Gendarmería. Carabineros. Esa es la tercera fuerza. Una policía militarizada. El Ecuador no tiene 3 fuerzas, tiene 2. Pero las Fuerzas Armadas tienen una misión ampliada. Se emplean en apoyo a la policía, apoyo a otras instituciones. Este COVID-19 está demostrando cómo las Fuerzas Armadas están apoyando a todas las instituciones. A salud, al Ministerio de Recursos en la reparación de los oleoductos. A sanidad, cuando está entregando tiendas de campaña de salud y de sanidad para el apoyo a la población. La Fuerza Tarea Conjunta en la Zona Especial de Seguridad de Guayaquil, con una unidad militar que se empleó ejemplarmente. Todas estas son las demostraciones de que las Fuerzas Armadas están apoyando a todas las instituciones. Y si se trata de preservar el orden, la vigencia del orden democrático, con este acuerdo ministerial o sin él, respetaremos la Constitución, porque no permitiremos que haya un quebrantamiento del orden democrático. La seguridad de la población, de los intereses, del patrimonio nacional, de áreas estratégicas, eso es responsabilidad de las Fuerzas Armadas y tratamos de hacer en la mejor forma, porque es nuestra misión constitucional y la vocación de las Fuerzas Armadas con la población. Muchas gracias, señor presidente, distinguidos asambleístas. Muchísimas gracias a usted, señor ministro general Osvaldo Jarrín. Muchas gracias por su exposición. Señoras, señores legisladores, voy a abrir el debate sobre lo presentado por el señor ministro. Por favor, a los asambleístas que deseen intervenir. Si desean por el chat, podemos solicitar la palabra. Tiene la palabra el asambleísta René Yandú. Gracias, señor presidente, señor asambleísta, señor ministro. En realidad que hemos estado utilizando un
un verbo muy interesante, verbalización. Y creo que lo que hemos estado escuchando es una verbalización de lo que no se ejecutó cuando debió ejecutarse. Y me refiero prácticamente justamente a este estado de emergencia, porque todo lo que nos indica el señor ministro es justamente lo que no se ha cumplido. Y por eso comienza hablándonos de las normas de conducta, nos habla de la gobernabilidad, nos habla del conflicto social, nos habla del derecho, del poder y las leyes, de los casos excepcionales, del amparo del derecho. Y por último llega especialmente hacia el tema para hablar de lo que se trata este acuerdo, que lo tengo aquí en mis manos y que lo he revisado detenidamente. E indudablemente, señor ministro, no hubiera querido topar este asunto, no hubiera deseado topar este asunto, sino con usted personalmente analizarlo, discutirlo y ponernos de acuerdo en los trabajos que estamos haciendo. Pero más prevalece en usted la prepotencia, la vanidad y el superpoder que usted ha llegado a tener para poder hacer y decir lo que usted desea y lo que usted quiere, mas no lo que se debe hacer y lo que se debió hacer. Así que, si usted nos estaba hablando de este reglamento, de este acuerdo, indudablemente que en la segunda página, lo que se refiere a los considerandos, dice que la Constitución en su artículo 154 determina a los ministros y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde, 1, ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. Su gestión. Usted es administrativo, no es operativo. Su gestión. Y por tanto, usted, en el artículo 158 también, hace mención, indudablemente, a lo que son las obligaciones que la conocemos de memoria de las Fuerzas Armadas. Pero es interesante también que usted menciona el 424 y el 425 de la Constitución y que se refiere a la jerarquía de la ley. Y da la casualidad que en el 425, si hablamos de la jerarquía de la aplicación de las normas, primero está la Constitución, luego los tratados internacionales, luego las leyes orgánicas, luego las leyes ordinarias, luego las normas regionales, en sexto lugar, órdenes distritales, en séptimo lugar, derechos regionales, en octavo lugar, ordenanzas, y en noveno lugar, señor ministro, dice acuerdos y resoluciones. En noveno lugar, seguramente usted no se dio cuenta de eso. Y luego en el décimo, las demás. Por lo que usted tenía la obligación de elaborar un reglamento como el que elaboró y emitirlo una vez que se haya elaborado una ley o parte de una ley. Pero usted no lo ha hecho así. Lo ha hecho a su voluntad y, como insisto, en base a su prepotencia, en base a su vanidad y a su antojo, rompiendo todos los pasos normales que se debe tener dentro de un sistema de gobernabilidad que usted lo habla.
Y es por ello que con fecha 3 de junio yo envié a usted un oficio y simplemente escribiendo los antecedentes le hice una petición que le voy a dar lectura. Con fundamento a los antecedentes expuestos, solicito que se sirva informar documentadamente lo siguiente. ¿Cuál es la norma constitucional y legal que le faculta a usted en calidad de secretario de Estado expedir reglamentos cuyos efectos trascienden el campo administrativo interno de Fuerzas Armadas? Y el segundo punto, le pido que remita la copia certificada de los pronunciamientos jurídicos en los cuales se sustenta la constitucionalidad y legalidad del contenido del reglamento del uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas. Si usted es tan inteligente, lo lógico era de que haya una coordinación entre usted, señor ministro, con los 20 abogados que usted tiene de un elevadísimo conocimiento. En cambio, los asambleístas tenemos solamente 2, pero son eficientes, son eficaces y tienen experiencia en el trabajo que nosotros estamos haciendo. Razón por la que, señor ministro, a mí me sorprende que a sabiendas que nosotros estamos preparando el COSE, y justamente en el artículo 109, allí nosotros hablamos ya en este código orgánico o ley orgánica, los niveles del uso progresivo o racional de la fuerza del personal militar. Y ahí estamos poniendo ya el primer nivel, la presencia militar, y hacemos la descripción. Luego, la verbalización que le encanta a usted. El 3, el control físico. 4, técnicas defensivas. Y 5, la fuerza potencial letal. Es por eso que a mí me admira y me sorprende, no sé, cuál es su verdadera intención, qué es lo que quiere hacer, porque mientras estamos trabajando una ley, usted se anticipa con un reglamento, que este reglamento podría servir, el que usted evite, podría servir en parte para ponerlo en ejecución como parte del Código Orgánico de la Seguridad del Estado, más no hacer lo que usted hizo, por un lado. Por otro lado, señor presidente, yo desearía conocer por qué no se dio cumplimiento todo lo que acabó de explicar el ministro en esta emergencia del coronavirus, ya que se formó un comité de crisis en el que el señor ministro formaba parte y hasta hoy se mantiene en el Comité de Operaciones Nacional, y da la casualidad que habló del mando operacional. Y quien estuvo comandando todas las operaciones fue el señor ministro y no el jefe del comando conjunto. Y como si esto fuera poco, por no atender los pedidos y las exigencias del alto mando, el superpoder del ministro Jarrín pidió la salida del jefe del comando conjunto y del comandante general del ejército. ¿Eso será cumplir con sus obligaciones? ¿Eso será ser amigo de Fuerzas Armadas o ser enemigo de Fuerzas Armadas, como usted me dijo a mí? Finalmente, señor presidente, yo desearía conocer cuál es la deuda patronal que tiene el ministerio con el ISFA.
¿Y cuál la deuda que tiene el gobierno con el ISPA? Recordándole al señor ministro, recordándole, porque creo que se ha olvidado, que las Fuerzas Armadas somos los militares en servicio activo y pasivo. Yo creo, señor ministro, que su intervención dentro del Pleno, no sé si estuvo consciente o inconsciente al pedir el artículo, el cambio del artículo 2 en el literal C. Cambiar el literal C con el numeral 3. ¡Qué gran cambio! ¡Fantástico cambio! Y ahora pertenecemos el Seguro Social al sector público en forma indefinida. Y lo que es más, sin que haya conocido el directorio del ISFA. ¿Eso es querer a las Fuerzas Armadas? ¿Eso es querer al Seguro Social? ¿O usted se debe fielmente al ministro? ¿O se debe incondicionalmente al presidente de la República y al gobierno? Solamente le digo, señor ministro, que el poder no es eterno y al final hay que rendir cuentas. Ojalá tenga que arrepentirse al final del camino por lo que usted ha hecho. Es un gran daño y perjuicio a las Fuerzas Armadas. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, asambleísta René Yandún. Me va a permitir darle la palabra al asambleísta César Carrión y posteriormente al señor ministro de la Defensa, Orlando Carrión. Asambleísta César Carrión tiene la palabra. ¿Sí me escucha, señor presidente? ¿Sí me escucha? Escuchamos, asambleísta Carrión. Gracias, señor presidente, señoras y señores asambleístas, buenos días. Buenos días, señor ministro. Muy buenos días. Primero quiero expresar mi inquietud respecto a la promulgación de este acuerdo ministerial 179, que usted lo ha expresado de manera y ha explicado de manera muy amplia, pero tiene algunos reparos. Yo quisiera que primero se dé lectura al artículo 158 de la Constitución, señor presidente, a través de la señorita secretaria, por favor. Enseguida, señor asambleísta César Carrión. Señorita secretaria, por favor, dé lectura al artículo de la Constitución solicitada por el asambleísta Carrión. Señor presidente, bajo su disposición, el artículo 158 dice así: las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial y complementariamente apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y los derechos humanos y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento. Hasta ahí el artículo 158 de la Constitución, señor presidente. Aquí hay una equivocación de lectura, señor presidente, de la parte de la señorita secretaria. Ese artículo se basa en las enmiendas del 2015, que fueron aprobadas y fueron derogadas por la Corte Constitucional. Si me permite, señor presidente, dar lectura el artículo que corresponde. Le agradezco, asambleísta Carrión, nos dé lectura a usted del artículo. La señorita secretaria le va a solicitar que revise la información proporcionada por la asambleísta Carrión, a ver si tenemos la Constitución actualizada de acuerdo al último pronunciamiento de la Corte Constitucional. Gracias. Permítame dar lectura, señor presidente. Tiene usted la palabra. Ya. El artículo 158 en la sección tercera de Fuerzas Armadas y Policía. 158. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Inciso segundo.
Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Nada más. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Los servidores, las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, respetarán la dignidad de los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico. Señor presidente, esta Constitución está vigente desde el 2008. En el 2015, recordarán ustedes que hubieron 16 enmiendas tramitadas, que eran reformas, tramitadas en la Asamblea anterior y que fue aprobado temporalmente. La Corte Constitucional derogó todas estas enmiendas. Entonces, señor presidente, solicito de que en base a esta Constitución vigente se haga referencia al acuerdo ministerial, por lo cual también pido que se dé lectura el artículo 425, como lo señaló el señor asambleísta René Yandún en ese sentido. Señorita secretaria, por favor, dé lectura al artículo solicitado por el asambleísta César Carrión. A ver, el artículo 425 dice así. El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: la Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará en lo que corresponda el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. Hasta aquí, señor presidente, el artículo 425. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. En realidad, aquí no puede vulnerarse el orden jerárquico constitucional para emitir ya sean normas, ordenanzas, decretos, reglamentos, acuerdos ministeriales, porque está en un orden jerárquico y debe regirse en base a una normativa expresa. En el reglamento, entiendo, en el acuerdo ministerial no hace referencia a esa norma expresa, solamente hace una referencia genérica de la Constitución, que ya lo acabamos de leer, cuál es la correcta, y la jerarquía de las normas. Es decir, a mí me parece un poquito fuera de contexto el haber emitido un acuerdo ministerial en ese sentido, dándole todas las prerrogativas en este acuerdo ministerial. Yo tengo el artículo a la mano de la ley de Seguridad Pública del Estado, en el artículo 35. Estamos hablando del capítulo de casos de estado de excepción. Solamente ahí se permite la complementariedad de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional y en aplicación al decreto de excepción. Lo otro, en el Código Penal, establece claramente la legítima defensa. Cualquier ciudadano lo puede aplicar y cuando ve un delito de la misma forma, la detención que corresponda. Realmente sí es un poco preocupante el detalle de cómo se está aplicando el uso progresivo de la fuerza, porque en el Código Integral Penal hace exclusividad a la Policía Nacional y a los cuerpos de seguridad y de aquellos que trabajan en la seguridad penitenciaria, a los guías penitenciarios. Hay ruido, señor presidente, en el audio. Diciembre del año 2019 al Código Orgánico Integral Penal respecto al uso progresivo expreso, uso progresivo de la fuerza,
determinando las instituciones específicamente. No hay a dónde darse otra vuelta. Si es que estuviera ahí constando Fuerzas Armadas, yo no tendría que estar discutiendo en este momento. No lo consta. Porque además, los procedimientos se lo hace con la Policía Judicial, la Fiscalía General, en caso de un trabajo normal que permanentemente se viene haciendo. Inclusive, como se lo señala en las operaciones militares, ¿cuáles son esas operaciones militares? Deben estar siempre acompañado de la Fiscalía, de la Policía Judicial, para todo procedimiento, especialmente en áreas difíciles, en áreas donde no está permanentemente la Policía Nacional. Yo estimo de que hay que revisar ese reglamento. Esto no puede ser un reglamento genérico para un desempeño permanente en base, primero, a la Constitución de la República, luego al Código Orgánico Integral Penal, que está sujeto a los instrumentos internacionales y está vigente el Código Orgánico Integral Penal. Ahí en ningún momento les da las facultades para el uso progresivo, sino en excepción, que tendrían que tener un manual de procedimiento, porque eso corresponde. Eso nada más es la inquietud, señor presidente, señor asambleísta. Señor. Muchas gracias. Gracias, asambleísta César Carrión. Tiene la palabra el señor ministro Osvaldo Jarrín. Muchas gracias, señor presidente. Con relación a lo que se acaba de decir por parte del asambleísta Yandún, yo creo que la asamblea, por el respeto que se merece, por el nivel que ocupa en el país, no creo que dé cabida a improperios y a calificaciones absurdas, como que un ministro de defensa llega a una calificación personal que sin ninguna atribución les llaman prepotente, vanidoso. Asambleísta, yo creo que equivocó el lugar en donde se encuentra. Pero me voy a referir a lo más importante, porque esto no merita ni siquiera respuesta. Y es el hecho de que no es un invento militar el acuerdo ministerial. Simplemente porque después de octubre no es el propósito hacer una evaluación de lo que pasó en octubre, qué se hizo, qué no se hizo, o cuáles fueron las circunstancias de todo lo que pasó en la crisis de octubre. Porque si tuviera conciencia de eso, podría referirse directamente a todas las manifestaciones, inclusive de terrorismo que hubo en ese entonces. Pero nosotros no estamos evaluando, no estamos analizando, no estamos tomando en consideración. La convocatoria no fue para analizar ni siquiera la crisis de octubre. Peor hablar del cambio del jefe del comando conjunto, peor hablar de las pensiones que no se pagan al personal de asociados en servicio pasivo, ni siquiera para hablar de otros aspectos, porque también deberíamos hablar acerca de los seguros, que es un tema gravísimo. Está paralizada la flota naval. Se olvidó de mencionar ese aspecto. Entonces hicimos prácticamente una recopilación de todas las frustraciones, de todos los resentimientos y de todo el hecho concreto de que la ley orgánica de organización de las instituciones públicas no le funcionó, pero a mí sí me funcionó como ministro, probablemente por la prepotencia que tengo. Pero sí le aclaro, no fue arbitrariedad ni idea del ministro. Se puede revisar las actas del Consejo Directivo del ISFA, en donde se analizó qué decir, qué exponer. Y esa exposición permitió elaborar un oficio con firma de todos los miembros del Consejo Directivo para que se vaya a la Asamblea como fue considerado. Además de la carta que escribió en detalle, 8 páginas muy detalladas del director del ISFA. Y en tercer lugar, pidiendo la autorización respectiva a la Asamblea Nacional, me presenté en segundo debate, en donde expliqué la necesidad de que la autonomía del ISFA y del ISPOL se respete. Y así fue considerado. Cualquier otra interpretación
yo le dejo a la Asamblea que la aclare, porque ellos aprobaron. De tal manera que esa frustración no es motivo de mi exposición y de mi convocatoria. Cuando se habla de el acuerdo ministerial, reitero que no es un invento, es una actualización de algo que ya existió. Esto es lo que ya existió. Esto se llama el Manual de Derecho en las Operaciones Militares. Pero siempre habrá la pregunta, si es esto del 2014, ¿por qué recién le presentan? ¿Por qué pasa acuerdo ministerial si era un manual de operaciones? Y aquí estamos demostrando que el ministro de Defensa, de acuerdo al artículo 154 de la Constitución del Estado, tiene rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir acuerdos y resoluciones administrativas que se requiera para su gestión. Les recuerdo que, acogiéndome al mismo artículo, elaboré hace 2 años la Política de Defensa Nacional. Esas son atribuciones del Ejecutivo. Pero este manual de operaciones, de derecho para las operaciones militares, necesitaba una actualización. Por eso he mencionado las cartas que me ha cursado la Comisión Internacional de Derechos Humanos, el estudio que hemos hecho, porque eso es doctrina. La doctrina militar se fundamenta en las decisiones efectivas, en los logros alcanzados, en las resoluciones adecuadas. Ahí estamos hablando de doctrina. Y como parte de la doctrina, sin entrar en el área operacional. Si no, yo le invito a que me diga en dónde del acuerdo ministerial está la organización de las fuerzas. Yo no estoy indicando cuántos comandos, cuántas organizaciones, la división territorial, la estrategia militar que se va a emplear. Eso es del jefe del comando conjunto. Pero si tiene frustración porque salió el jefe del comando conjunto anteriormente, no es tema de esta convocatoria. No sé la relación que tenga con el comandante que salió y está frustrado también por eso. Por otro lado, cuando menciona la Constitución, el artículo 425, en ese mismo he mencionado que estamos fundamentándonos para emitir, porque tiene facultad el ministro de Defensa de pedir no un reglamento, no es un reglamento. El reglamento es operacional, es acuerdo ministerial, es código de conducta, no es reglamento. También hay que saber dentro del campo militar lo que es un reglamento, lo que es un manual, lo que es una estrategia, lo que es un acuerdo ministerial. Yo no voy más allá de las funciones que me corresponden como ministro de Defensa. Si es que tiene solo dos abogados, yo tengo 20, no es un tema de discusión pues aquí en la Asamblea. Pero el colemia al que usted se hace referencia son los abogados que existen en el Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Comando Conjunto y Ministerio de Defensa. Por ese tamiz pasa el acuerdo ministerial. Entonces, si son 2 los mejores o son los 20 los mejores, no es tema de conversación aquí. Lo que sí es tema es que ha pasado una buena evaluación, procesamiento, actualización para tener el acuerdo ministerial, que como digo, no es otra cosa que sacar el de 2014 actualizándose. Se hace referencia a la verbalización. Eso es apenas una de las manifestaciones en los diferentes niveles que se consideran para que sea la última instancia el empleo de la fuerza militar y para que haya advertencia de que se va a utilizar. Estamos siguiendo los procedimientos internacionales. No estamos en contra de ningún procedimiento internacional. Y cuando está diciendo la Comisión Internacional de la Cruz Roja que se ofrece a ayudar a que se haga operacionalizadamente este acuerdo, o sea, que pase al campo operacional, tendrá que ir al Comando Conjunto, a la Dirección de Educación del Comando Conjunto, que es quien administra la institución y la operacionalización. Ir al campo educativo y al campo operacional. ¿Quién maneja? El jefe del Comando Conjunto. Como ministro yo doy directivas políticas con la firma del señor presidente y les implemento y les doy la rectoría. Artículo 154 de la Constitución de la República del Estado. Creo que esos son los aspectos más trascendentales, porque
habrían otros para hablar, ¿no? Porque se hizo un resumen de todo lo que está pasando en Fuerzas Armadas y de todos los problemas que tenemos y que se derivan obviamente de la situación económica del país. Pero eso no quiere decir que le trasladen al Ministerio de Defensa toda esa réplica completa de problemas que reconozco existen. Nada hay perfecto en el mundo. Y sobre todo cuando vivimos una crisis económica, una crisis sanitaria, es evidente que hayan problemas. Con relación a lo que acaba de exponer el asambleísta Carrión, yo creo que hay necesidad de ver cómo se acoplan las leyes y cómo se sirven de las unas a las otras. Me refiero al artículo 158, que no puede ser considerado exclusivamente ese artículo, sino como usted mismo ha mencionado, el artículo 35 de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Y si en el artículo 164 y 165 de la Constitución de la República, vigente actualmente, está hablando de los estados de excepción. Y en esos estados de excepción, dice la Constitución, que se pueden establecer zonas de seguridad y se puede disponer el empleo de las Fuerzas Armadas. Y dice claramente en apoyo a la policía. Y el artículo 35 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado dice, en estados de excepción, las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional y la coordinación de las dos instituciones, de Fuerzas Armadas y Policía, la realizará el ministro coordinador de seguridad. Pero en su lugar, porque no hay este momento, será el ministro o la ministra de gobierno. Entonces, se emplean las Fuerzas Armadas, pero yo no puedo hablar sobre el empleo de la policía, que no es mi función. Ahí estaríamos entrando en un área que no me corresponde, por más vinculada, relacionada que esté, pero es el COIP, el que logró la policía, que se actualice y se reforme el artículo 9 del COIP, que está muy bien. Pero si las Fuerzas Armadas se complementan, y si hay complementariedad, y si he emitido varios acuerdos ministeriales, uno de apoyo a la Policía Nacional en periodos de paz, y otro cuando hay estados de excepción. Por consiguiente, las funciones del ministro de Defensa están cumplidas con las atribuciones que se determinan. Y el mismo artículo 154 vale para explicar que el ministro de Defensa es el rector de las políticas, de las directrices. No es un reglamento, no es un reglamento militar. Estas directrices están en el acuerdo ministerial. Eso tiene que pasar al comando conjunto. Ahí se harán los acuerdos, los reglamentos tanto de educación como de operaciones para dar aplicación a lo que yo estoy disponiendo desde el Ministerio de Defensa. Y no se le vea como vanidad, prepotencia, mal llamadas, porque lo que estoy haciendo es actualizando lo que ya estuvo vigente, que es un manual, y dándole fundamento a este manual. Y yo no le he pedido, me visitó. Yo acepté la visita de la Comisión Internacional de la Cruz Roja el 10 de marzo. Y cuando le acepté, eso se dieron cuenta que sí era factible que se emplee y que se emita. Y además se ofrecen para la operacionalización que será con el comando conjunto. En tal razón, estamos anulando la invención, la iniciativa, la novedad de que el Ministerio de Defensa esté sacando este acuerdo ministerial. Lo que está es vigente, estuvo vigente, y esto está emitido con la suficiente respaldo legal y con todos los instrumentos vinculantes internacionales, como se mencionó precisamente en el 425 de la Constitución. El Estado ecuatoriano es vinculante, obviamente cumple con los acuerdos de las firmas internacionales, de tal manera que está cumpliéndose con todo lo que se requiere para que esté vigente. Primero, las leyes nacionales, los instrumentos internacionales, y la forma de cómo se van a emplear. La aplicación misma, y es cuestión del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, no me corresponde a mí. Si es que hay complementariedad de Fuerzas Armadas con la policía, evidentemente hay que normar esa complementariedad. Ahí sí sería arbitrario, ahí sí sería, salgan y sabrán cómo se emplean. Las normas de conducta, las regulaciones, es para establecer en detalle el cumplimiento del personal, en este caso militar, en diferentes situaciones.
Si se puede decir que no existía antes de esto una regulación, estaba vigente el Manual de Derecho en las Operaciones Militares. Pero sí hacía falta, como hemos demostrado, que está vigente en el orden internacional. Cuando yo presento la portada de 2 manuales emitidos por la Cruz Roja Internacional y las reglas específicas que está determinando, ¿quién tiene que hacer eso? Después del ministro a más alto nivel, el presidente de la República, o a más bajo nivel, el comando conjunto. No tiene facultades para hacer eso. Son operacionales, estrategia militar, conducción estratégica militar. No pueden hacer eso. ¿Puede ser el presidente de la República? No, porque no es una ley. Lo haría el Ejecutivo para que pase a la Asamblea. No es una ley. Es un acuerdo ministerial. Solamente hay que darnos cuenta de las responsabilidades de cada uno de los niveles y cómo la Constitución ampara para que el ministro de Defensa sea el ente rector de políticas públicas. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, una pregunta tengo adicional. Perdón, le pido un segundo. Tiene la palabra asambleísta Carrión. Gracias, señor presidente, con el respeto que se merecen todos. Quiero insistir con la inquietud que yo tengo al señor ministro de la Defensa. De acuerdo al artículo 425 de la Constitución, en el orden jerárquico de las normas, de las leyes que nos rigen a todos los ecuatorianos, el acuerdo emitido por usted, señor ministro, ¿a qué norma específica en el uso progresivo de la fuerza se refiere del artículo, de qué artículo del Código Orgánico Integral Penal? Para que tenga un poco de sintonía en ese acuerdo que usted ha emitido. Esa es la pregunta, porque realmente es muy genérico ese acuerdo ministerial, simplemente señala de forma genérica las normas, pero yo quisiera saber en qué norma específica, en qué artículo del Código Orgánico Integral Penal se basó para hacer este acuerdo ministerial, y ya lo hemos dado lectura, pues primero el artículo 158, el que está vigente, que no habla de complementariedad en absoluto, sino en la Ley de Seguridad Pública y del Estado vigente, en su artículo 35, solo en caso de excepción. Y ahí yo podría inclusive sugerir que ese acuerdo se lo haga solo en estado de excepción. Muchas gracias, señor presidente, señores. Gracias a usted, asambleísta Carrión. Señor ministro. Sí, tiene mucha razón. El 425 establece la orden jerárquica de los diferentes documentos que deben existir en el Estado. Y precisamente por esa misma razón no está mencionado el COIP, porque no está reglamentándole al COIP. La ley es superior. El COIP es superior. Es igual que decir COIP, es igual que decir la Ley Orgánica de Seguridad Pública del Estado. Es superior. Es un acuerdo ministerial. Esta es la normativa para el funcionamiento al interior de la institución. El COIP es una ley. Está mucho más arriba. Entonces no está directamente relacionado. Obviamente puede hacerse referencia. El contenido, los puntos, se puede hacer referencia. Pero no está... Discúlpeme, pero en una actuación donde puede salir herido o muerto un ciudadano, ¿cuál es el procedimiento que se van a aplicar? O sea, necesariamente tiene que referirse al Código Orgánico Integral Penal, y ese acuerdo no hace referencia. Esa es la pregunta. Porque si no hay esa referencia, pues es un acuerdo solo referente. El COIP dice textualmente Código Orgánico Integral Penal, publicado en el registro 107, 24 de diciembre de 2019, artículo 9. Artículo 30.1, cumplimiento del deber legal de o del servidor público de la Policía Nacional y de Seguridad Penitenciaria. Existe cumplimiento del deber legal cuando una o el servidor de la Policía Nacional y de Seguridad Penitenciaria, al amparo de su misión constitucional. Por favor, discúlpeme, señor ministro, solo habla de la Policía Nacional y de los servidores penitenciarios, no está hablando de nadie más. No estoy diciendo eso. ¿Quién dice que les voy a pedir, señores asambleístas, señor ministro, a ver, dejemos que exponga el señor ministro y después le doy el derecho a la réplica a asambleísta Carrión para que si requiere aclaración, pues se haga en esa orden. Sí, gracias. Estoy leyendo a lo que se hace referencia, punto. No estoy hablando de Fuerzas Armadas. Si estoy leyendo textualmente, obviamente no voy a inventarme.
Estoy leyendo lo que dice el artículo. Dice Policía Nacional y Seguridad Penitenciaria. Al amparo de su misión constitucional en protección de un derecho propio o ajeno, cause lesión, daño o muerte a otra persona siempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos: actos del servicio, cumplimiento de misión, amenaza o riesgo inminente a la vida de terceros o de la suya propia. De la Policía Nacional. ¿Tiene relación con lo que estoy hablando de un acuerdo ministerial? Se vincula, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Estoy diciendo, esto es superior, es ley, es una ley orgánica, un código orgánico. Nosotros estamos hablando es del empleo operacional. Ahora dice, ¿cómo se va a argumentar? No es problema, es el acto de justicia. Fuerzas Armadas no estamos hablando de justicia, estamos hablando de cómo se van a emplear. Y si es que hay un caso, cuando hay un proceso legal, cuando haya eso, sabrán las autoridades, los operadores de justicia, cómo lo aplican, qué vinculación tiene o no. Pero si este código está establecido en este sentido, y si hay el 35 de la Ley Orgánica de Seguridad Pública y del Estado, que habla de complementariedad de las Fuerzas Armadas a la misión esencial, específica de la policía, ahí se analizará. Yo no estoy hablando de esos aspectos de futuro, de cómo se va a juzgar. Eso no es mi materia. No es materia del acuerdo ministerial. Solamente estamos diciendo código de conducta, cómo tienen que emplearse las Fuerzas Armadas. Nada más. Asambleísta Carrión, no sé si desea usted alguna aclaración al respecto. Gracias. Está claro para mí que no hay una precisión respecto al cumplimiento de la Constitución, especialmente en el artículo 425 y con relación al reglamento, al acuerdo ministerial emitido por el señor ministro. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, asambleísta Carrión. De todas maneras, nosotros sabemos que como asambleístas tenemos la facultad constitucional, en caso de creer que hay una transgresión a la Constitución, a las leyes, hay procedimientos que se deben aplicar. En este caso, solicitar a la Corte Constitucional un pronunciamiento de ser el caso de su interés. Tiene la palabra el asambleísta René Yandú. Gracias, señor presidente. Yo creo que sus palabras últimas son las que se debe utilizar en estos casos. Sin embargo, el señor ministro, de una manera no tan bien adecuada, habló de improperios, de calificaciones, de frustraciones y resentimientos. Señor ministro, yo no soy puesto a dedo. Yo no soy circunstancial. Acuérdese que yo salí del Ejército de Fuerzas Armadas por denunciar a un presidente de la República por la corrupción que había en ese gobierno. Por denunciar la corrupción. Por eso salí de Fuerzas Armadas. Y usted dice que a lo mejor estoy equivocado en el lugar que me encuentro. Señor ministro, para que usted conozca, fui primero congresista en el 98. Luego, fui 3 veces prefecto de la provincia del Carchi. Y ahora, 2 veces asambleísta. Elegido por votación popular, no como usted, puesto a dedo y siendo el fiel amigo del presidente y tapando tantas cosas que no se debieron hacer. Señores asambleístas, finalmente, señor presidente, discúlpeme que le interrumpa. Señor presidente, para terminar solamente le digo de que estoy de acuerdo en que esto tiene que seguir un procedimiento de inconstitucionalidad. Gracias, señor presidente. Fue el internet.
Señores asambleístas, del señor presidente de la comisión nos acaba de indicar que tuvo un problema ahorita con el internet. Entonces está volviendo a reconectar. Si podemos esperar unos minutos, por favor. Perdón, discúlpenme, la verdad que tuve un problema con mi conexión, perdí el hilo de la sesión. Debo entender que, René, terminaste ya tu intervención. Ya. Bueno, creo que definitivamente tenemos claras las cosas. Hay una posición presentada por el señor ministro en cuanto a la sustentabilidad de lo que le lleva a presentar esta resolución ministerial. Esto queda para el análisis de cada uno de los señores miembros de la comisión. De requerirse alguna información adicional, pues creo que podríamos volver a solicitar la comparecencia del señor ministro. Le voy a pedir que por favor nos haga llegar, más bien dicho, a veces me olvido que estamos de manera virtual, nos haga llegar su presentación para poder hacer distribuida entre los señores asambleístas dicha información. Quiero agradecer mucho su intervención, su presencia en esta comisión, y una vez pues que se ha agotado el orden del día, señorita secretaria, doy por clausurada la sesión. Gracias a todos por su presencia. Y, señor presidente. Bueno, perdón, dígame, asambleísta. Señor presidente, usted señaló muy claramente que se va a hacer a través de su persona la consulta a la Corte Constitucional de la constitucionalidad de este acuerdo. ¿Está en consideración eso, señor presidente? A ver, yo lo que me manifiesto, asambleísta Carrión, es de que los legisladores tenemos la potestad, no de manera individual. Recordemos que tenemos que hacer una solicitud al Pleno de la Asamblea Nacional, porque es una decisión del Pleno pedir a la Corte Constitucional un pronunciamiento en base a lo que nosotros consideremos de que se está infringiendo o se está yendo contra la Constitución. Creo que este podría ser un tema de debate primero en el interno de la comisión para poder tener una resolución al respecto y, de ser aprobada la misma, presentarla al Pleno de la Asamblea Nacional para que sea el Pleno el que solicite la información. Esa es una facultad que le corresponde única y exclusivamente a la Asamblea Nacional como organismo, más no a los legisladores. Gracias, señor presidente. Encantado. De todas maneras, vean, yo creo que hay mucho que debatir. La Asamblea Nacional es el centro del debate y deberemos debatir. Y si es que es necesario pedirle al señor ministro una vez más que comparezca a esta comisión para abrir el debate en estos temas, pues yo creo que vamos a poder contar con su valiosa presencia y sus aportes en este sentido para dejar claro justamente la duda que se había generado a nivel de la ciudadanía. Y es los ciudadanos los que merecen que nosotros les respondamos como corresponde. Y si tenemos todavía dudas, yo creo importantísimo que después de que tengamos un debate en el interior de la comisión, podamos nuevamente tener una sesión en este aspecto, pero es importante mandar al pueblo ecuatoriano un mensaje de transparencia y de que la Asamblea Nacional, siempre apegada a la Constitución y las leyes que nos amparan, pues estaremos dispuestos a dar al pueblo ecuatoriano la información que requiere en estos casos. Gracias a todos ustedes, señor ministro, muy buenas tardes. Gracias a todos. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a los distinguidos miembros de la comisión. Gracias, gracias, señor ministro. Señor presidente, se toma nota de la clausura de la sesión, siendo las 11:51. Gracias, señorita secretaria. Gracias a todos.
Hasta la tarde, todos y todas. Gracias, Augusto. Saludos. Mañana hay sesión, presidente, de pronto. ¿Quiere sesionar? Yo llamo. Por ahí tengo un par de temas pendientes, si usted quiere. No, las sesiones de la tarde van a ser rápidas. Lo que pasa es que tenemos que cumplir porque en el mes de junio ya vienen por el segundo trimestre de este año los señores ministros, entonces es mejor evacuar rápido los pendientes. Pero además, ¿a dónde van a salir? Estamos prohibidos de salir. Bromita nomás, presidente. Un abrazo. Ya, mi estimado Fafo. Cuídense mucho, señores. Nos vemos en la tarde. Gracias, compañeros. Hasta la tarde. Un abrazo a todos. Chao, gracias.